Muy buen día para todos. Qué lindo poder compartir este tiempo especial en la presencia del Señor y poder exponer nuestra vida a ser tratados por Él, al ser transformados en la presencia de nuestro amado Jesús. Y esta mañana quiero compartirte bajo el título ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo estoy percibiendo mi realidad? Y para comenzar mi mensaje quiero tomar la ilustración de un fotógrafo profesional. Para ponerle una nota de color, pudiéramos decir que estaba haciendo una sesión de fotos en lo que es el circuito chico de Bariloche. Tomó un tiempo especial para ver la iluminación, la perspectiva. Él era de la vieja escuela y estaba muy pendiente de cómo había salido cada una de esas fotografías. Pero al momento de llegar la revelación, no era una cámara automática, sino que esa cámara tenía un rollo de foto. Al llegar al momento de la revelación de esa fotografía, se dieron cuenta que todas salieron manchadas. Y cuando pusieron a analizar qué es lo que había fallado después de tantas horas de trabajo, se dieron cuenta que el lente de la cámara estaba sucio. Por tanto, toda esa planificación en cuanto a iluminación, a tomar el mejor perfil de la foto, había quedado totalmente desperdiciado, fruto de que esas imágenes habían sido distorsionadas. Se había roto esta relación entre lo que era la realidad de esas paisajes majestuosos y esa representación que podía uno tener en esa fotografía. Había una disociación de esa realidad maravillosa y de lo que eso representaba en la fotografía. Y hoy en día vivimos un tiempo con múltiples desafíos. Al analizar objetivamente nuestra realidad impacta. El virus, la economía, la incertidumbre, todo se ha formado como una sindemia, una sinergia de situaciones que se van potenciando unas a las otras y van haciendo que este tiempo sea un alto desafío para cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender que estas situaciones, por más que querramos, no las podemos modificar y podemos solamente convivir y sobrellevarlas. Pero a lo que quiero enfocarme, quiero centrarme en esta mañana es cómo estoy percibiendo mi realidad, qué estoy viendo, qué estoy decodificando de lo que me está sucediendo. Y tomo esta ilustración justamente para que podamos partir de esta base que quizás en nuestros sentidos puedan estar siendo afectados y que más allá de la realidad podamos estar teniendo una perspectiva errada. Sabemos que a través de nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, tenemos información que va al centro de comando de nuestra voluntad, donde nosotros tomamos las decisiones y en base a ellas actuamos. Entonces, lo que dice acá, quiero tomar 2 Corintios 11:3, que dice, pero temo, dice el apóstol, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué está significando acá? Recién hablábamos de los sentidos naturales, pero quizás en nuestra alma, a través de vivencias, de malas experiencias, podamos tener como esa lente sucia, opacada, y que nuestra apreciación de la realidad sea distorsionada. No sea algo objetivamente demostrable, sino que tenga una disociación, ¿no es cierto? Lo que representa para cada uno de nosotros. Y es esto lo que entiendo que es importante que estemos abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos esté revelando si estamos
en alguna situación como esta, para que podamos ser completamente libres y para que al ser limpia nuestra lente podamos entender nuestra realidad, la situación que hoy nos toca vivir de una manera correcta para poder ser y vivir una vida plena que el Señor diseñó para nuestras vidas. Y siguiendo este ejemplo, quiero ir a Génesis 3, donde habla justamente de este episodio que está diciendo acá, que el apóstol está preocupado, dice que con la astucia que más allá de lo que es la serpiente, representa al adversario de Dios, que está buscando la oportunidad para poder brindarnos en algún sentido engañarnos o enviarnos alguna información o señal equivocada a nuestros sentidos para que tomemos malas decisiones y bueno, afectar nuestras vidas. Porque esencialmente nosotros que estamos siendo formados a imagen del Señor y el parecido de Jesús se está plasmando en nuestra vida, Satanás, que odia la imagen de Dios en nosotros, se está confabulando para que toda esa vida de Dios que se está desarrollando en nosotros sea frustrada y que nosotros terminemos como un barco perdido en alta mar, pero tenemos en el Señor esa claridad al exponernos a Él, para volver a encontrar ese norte, para encontrar este destino que Él tiene marcados para nosotros. Y vamos a brevemente analizar esta historia. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de verdad Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún árbol del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Y acá vemos que una señal de autoridad es que hay limitaciones en nuestras vidas. Siempre el Señor algo nos va a marcar que no podemos acceder, no nos es conveniente tomarlo, y eso existía ya en el huerto del Edén, donde había una plenitud maravillosa, pero aún así había dicho el Señor que de ese árbol no debían acceder. Y acá vemos la astucia del enemigo, que dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Y acá vemos cómo actúan los sentidos, ¿sí? Acá vemos el marketing en su mayor expresión, cuando le vendió la idea Satanás a la mujer y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí vemos cómo empezó a afectar su visión. Y dice, y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Entonces vemos que acá en esta historia está muy claro la estrategia del enemigo, cómo él nos quiere desviar de ese propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Y hay una palabra que me llamó mucho la atención. Escuchaba en una enseñanza del pastor David Greco, que hablaba de este pasaje en Mateo 11:6, que dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esa palabra tropiezo es el término escándalo. Escándalo es ese mecanismo que se acciona en una trampa. Pudiéramos ponerlo así como en una ratonera. Vos viste que se pone el quesito y entonces viene el ratón y al tocarlo se acciona ese escándalo y baja la trampa y atrapa al ratón. Bueno, eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Juan el Bautista en un momento que él estaba atravesando debilidad, estaba preso
y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿sos vos el que había de venir o debemos esperar a otro? Entonces el Señor dice, vayan y díganle que los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Entonces, bienaventurado quien no toca ese escándalo, no activa esa trampa para que el enemigo cautive su alma y lo tenga esclavizado a través de una situación. En este caso, tristemente, tenemos que ver que no solamente Eva, sino que Adán cayeron en esta estrategia, esta astucia del enemigo y perdieron esa dirección que el Señor había marcado para su vida. Y es interesante conectar también este pasaje de Jeremías 17:9, dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y perverso. ¿Quién podrá conocer lo que hay? Y nos pasa con otras personas, nunca sabemos las intenciones, las motivaciones que pueda haber en su vida, pero también nosotros podemos caer en algún momento en el autoengaño y ni siquiera nosotros ser sinceros y poder desentrañar cuál es nuestro verdadero motivo de por qué hacemos las cosas y nuestras intenciones. Entonces ese es el lugar de oscuridad donde el enemigo puede tomar parte y puede esclavizarnos y someternos a situaciones como sigue la historia en Génesis 3, que ellos descubrieron que estaban desnudos y se empezaron a esconder de Dios. Y así pasa cuando nosotros perdemos el rumbo, perdemos esa posibilidad de seguir avanzando en los propósitos del Señor para nuestra vida. Y quiero hablarte de este tiempo, de la característica de una generación en la que estamos viviendo. Hoy estamos saliendo a las calles porque hay que levantar un estandarte a favor de la vida, de la persona por nacer. Hemos tenido que salir en otras ocasiones a favor de lo que es el matrimonio entre el hombre y la mujer, digamos, defendiendo estos valores que son centrales en el Evangelio, pero que hoy parecieran lógicos, pero están siendo trastocados y están siendo cuestionados. Entonces, en este tiempo tenemos que más que nunca volvernos lo que se llaman un apologista. Un apologista es una persona que tiene argumento, que tiene bases para poder defender su fe. Hoy muchos de los argumentos que se están levantando son sofisticados, son elaborados, no son para nada inocentes, tienen su sustancia. Entonces es importante prepararnos y revestirnos del consejo que el Señor nos da para poder salir y contrarrestarlo. Y me gusta cómo lo plantea el Salmo 78:8 y dice así: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Esto creo que caracteriza a este tiempo, esta generación, el sistema político, económico, social. Contumaz es la palabra obstinado, ¿sí? Alguien que está en el error y persiste, no da brazo a torcer, y es esto lo que estamos viendo en nuestro día por tantas leyes que se presentan en el Congreso, que realmente nos sorprende que haya tanta maldad, que haya tanta organización para poder llevar a estratos de poder todos estos cuestionamientos que son para nosotros tan elementales como la vida, como la fidelidad, valores que son medulares y centrales en la palabra de Dios, pero hoy nos confrontamos con una generación que está anti Dios, ¿sí? Claramente se levanta contra todos los principios. Acá lo describe también en el Salmo 78:8, dice: generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, así como en el Señor podemos ver una generación de bendición que en el caso de mi familia pude ver o pude conocer, digamos, de mi bisabuelo Salvador,
caminó con el Señor, mi abuelo Cayetano caminó con el Señor, mi mamá Nora caminó con el Señor. Hoy estamos como familia y mis hijos están en esta generación de bendición. Y yo creo que esto es lo que quiebra esta tendencia en este mundo de iniquidad. Y mira cómo dice la primera parte del Salmo 78, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios. Dice: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Mira la responsabilidad generacional que tenemos hoy de pasar ese legado de fe a nuestros hijos. Como sucedió en la palabra del Señor, dice que hubo una generación que se apartó porque no le fueron transferidos los testimonios de Dios. Eran totalmente ignorantes de lo que era la voluntad de Dios a su vida, porque esa generación de padres fue totalmente indolente, no se preocupó de inculcar en su corazón estos consejos que podían permitirles tener un futuro de bien. Entonces vemos hoy este contraste, ¿no? Por un lado, una generación de iniquidad, ¿no es cierto?, que se está fomentando a nivel mundial. No hay digamos, ninguna inocencia en muchos proyectos que se están manejando a nivel de Naciones Unidas, de distintos estados, en los congresos de distintas naciones. Uno dice, ¿cómo puede ser que estemos todos con la misma agenda? Y bueno, esto no es inocente, ¿no? Responde a gente que está bien diseñando un plan para poder levantarse en contra de Dios, en contra de todos los principios que Dios ha establecido. Y por otro lado, vemos la iglesia del Señor que más que nunca debe salir de las cuatro paredes y manifestar esa luz que esta tierra necesita visualizar, como también escuchábamos hace un tiempo, de que están viendo como una vidriera lo que estamos nosotros viviendo y no tanto lo que estamos hablando, ¿sí? Es muy importante lo que es un hecho en nuestras vidas, lo que está siendo vivenciado en nosotros. Ese es el mensaje más poderoso que puede impactar a nuestra nación, y que nosotros tenemos la responsabilidad de transferirle a nuestros hijos para que el testimonio de Dios pueda seguir corriendo, y hasta que Él venga haya un mensaje sobre esta tierra que sea como la sal, que preserve vida, que evite toda corrupción, que evite todo lo que degrada y denigra al ser humano, a las instituciones que Dios ha creado, como la familia, en la sociedad, que esto permite que podamos proseguir adelante. Y quería compartirte un poquito también otra ilustración, y un poco chistosa, de un matrimonio mayor que, bueno, siempre se asomaban por su ventana y veían a su vecino y se decían, qué desastre este vecino, mira, acaba de lavar la ropa, la sábana, mira la mugre que tiene, no tiene vergüenza este tipo, la verdad, no tiene idea de la vida. Y todos los días redundaban en este comentario de su vecino. Y un día vino el hijo de este matrimonio mayor y se dio cuenta que la ventana estaba pero totalmente sucia, y la limpió. Y cuando este matrimonio mayor se acercó en su rutina a ver su ventana y ver la situación de su vecino, pudo descubrir que el problema no era la suciedad de su vecino, sino que su ventana había distorsionado su visión. Y lo que ellos pensaban que era un problema del vecino, terminó siendo un problema de ellos, que no les permitía ver la realidad como realmente era. Entonces, esto es lo que necesitamos para poder salir adelante, y el consejo de la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Dice,
esto no se amolden. Y esto me viene la idea, no sé si alguna vez hicieron esa prueba de hacer una máscara con yeso para tomar el molde de lo que es su rostro. Bueno, esto es lo que sucede cuando nosotros vivimos y nacemos en una sociedad, asumimos y nos amoldamos a sus valores culturales. Y entonces el consejo de la palabra del Señor es que no tomemos esa forma, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esa transformación implica un rompimiento de ese molde que vinimos asimilando quizás desde nuestra niñez, y por principio de ley física dice que dos cosas no pueden ocupar un mismo lugar al mismo tiempo, y de ese modo no puede estar ese molde del mundo y ese molde amoldarnos a Dios. Necesariamente tenemos que renunciar a esas ideas, a esos pensamientos, a esas maneras de analizar de este mundo, y en la presencia de Dios poder amoldarnos a Él y tomar la forma de Cristo en nuestras vidas para poder seguir adelante en el llamado que Él tiene para nuestra vida. Y yo quiero, para terminar, darte 2 ejemplos de personas que tuvieron que cambiar su visión, su manera de ver, para poder realizar lo que el Señor les había llamado a hacer. Y uno de ellos es el profeta Jeremías. Dice Jeremías 1, versículo 4, y el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Hablaba recién de esta confrontación de visiones. En su concepción, acá Jeremías estaba viendo que él era un joven de 20 años. ¿Cómo él iba a poder levantar su voz delante de una sociedad adulta que lo menospreciaba por su edad, y poder denunciar cada una de las situaciones que estaban siendo mal hechas, como hoy en día nos puede pasar, y que tenemos que levantarnos en contra de leyes que se están tratando en el Congreso y nos manifestamos públicamente? Quizás nosotros tenemos esta lucha interna en la cual nos consideramos, pero somos un grupo pequeño, no tenemos mucho para poder aportar contra tantas estructuras y multinacionales que están financiando todas estas leyes que se están tratando en este tiempo. Y dice el Señor, no digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No les tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano y tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para poder arrancar, destruir, arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Esta es la obra que el Señor hizo en ese tiempo a través de Jeremías, y que quiere hacer por medio de su iglesia, que en este tiempo necesitamos, son tiempos que vivimos, el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes y los violentos, personas determinadas, personas que provocan la manifestación de Dios y hacen que las cosas de Dios sucedan, se confrontan contra toda esa oscuridad que se está gestando. Entonces, nunca te sientas inhibido o desmerecido por la obra del Señor. Y a veces nos podemos sentir amedrentados, pero debemos ponernos en la presencia de Dios para que Él cambie nuestra perspectiva, y si nuestra imagen está distorsionada, volvamos a ser en Él edificados y entender que estamos con Cristo sentados en lugares celestiales, en un lugar de gobierno sobre todo principado y sobre toda potestad y autoridad que hay en esta tierra. Entonces, cuando nuestro accionar en Dios
estamos caminando en fe, cosas sobrenaturales van a suceder. Y así como hoy se está manifestando generaciones de iniquidad, también se están manifestando, y es necesario que sean más evidentes, generaciones de bendición, generaciones que caminen con Dios y que marquen un rumbo para mucha gente que está desorientada y que no sabe para dónde ir. Y quiero terminar con el último ejemplo, y está el profeta Isaías. En Isaías capítulo 6 dice: el año que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Podemos ver que Isaías muchos años vivió bajo la sombra de Uzías. Uzías era el rey y era también un pariente. Algunos dicen que era su tío, otros dicen que era un primo, pero podemos ver que durante ese tiempo en el cual estuvo él bajo la cobertura de Uzías, él veía a través de sus ojos. Y me hace acordar a mis hijos cuando eran más pequeños, que cuando surgía alguna situación que ellos no podían comprender, ellos miraban la cara de mi esposa, y si era una cara que estaba tranquila, relajada, bueno, estaba todo bien. Pero si la cara de mi esposa estaba estresada o nerviosa, era una situación que demostraba peligro. Entonces podemos ver que Isaías mucho tiempo dependió de Uzías. En su visión estaba siendo opacada, o había un eclipse, no podía ver al Señor, hasta que el Señor lo sacó del medio a Uzías, y recién pudo Isaías ver al Señor en su trono, en una revelación espiritual donde pudo ver a serafines ministrando, moviéndose, donde hay un cambio en su vida que lo restaura, que lo purifica. Y termina diciendo el versículo 8, después que sus sentidos fueron activados y ordenados, después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dice: aquí estoy, envíame a mí. Vamos a tomar esta disposición y esta oración de Isaías para terminar este tiempo presentándonos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana presentamos delante tuyo nuestro corazón, Señor. Queremos ser renovados, restaurados en tu presencia. Señor, si nuestros sentidos han sido extraviados a través de alguna situación que podamos haber experimentado, que hoy no nos permite ser objetivos al ver y al analizar nuestra realidad, te pedimos que podamos ser restaurados y transformados en tu presencia, Señor, para que nuestros sentidos sean otra vez ordenados conforme a tu voluntad. Y Señor, en este tiempo somos conscientes que vivimos en una generación que está alejada de vos en nuestra sociedad, y queremos ser luminares sobre esta nación argentina, y queremos pedirte, Señor, que cuentes con nosotros, Señor, que puedas activar el llamado de cada uno de tus hijos para que en este tiempo, Señor, ministerios proféticos, pastorales, apostólicos, evangelistas, Señor, misioneros, puedan estar funcionando para este tiempo definitorio, para este tiempo de cierre. Señor, que tu iglesia esté más activa que nunca, Señor, y pueda hacer la obra que has determinado hacer, Señor. Si hay algo que está limitando nuestra visión, ahora, Señor, arrancalo de raíz y permitinos estar totalmente libres para hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para este tiempo. Señor, rogamos sobre Argentina tu visitación, Señor, desde el presidente, desde cada ministro, de cada diputado, de cada senador. Señor, sea tu temor sobre ellos, Señor, que no prosperen estas leyes que van en contra de la vida. Señor, sabemos que hay juicios que se han levantado sobre esta nación por
causa de esta irreverencia, Señor, de este desafío que se está gestando a través de cada una de estas decisiones. Señor, como sacerdotes esta mañana te clamamos que puedas restaurar a nuestra nación argentina, colocarla en un lugar de valores, un lugar donde pueda haber respeto por las autoridades y respeto por los valores que son conforme a tu palabra, Señor, en este tiempo. Señor, te agradecemos porque contás con nosotros y porque estamos dispuestos, como decía Isaías, a que nos envíes y que podamos ser en este tiempo instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.